Muy buenas noches. Jueves 30 de diciembre del 2021, el último culto de este año, al menos el que vamos a tener nosotros como iglesia, y Dios nos guarde y nos permita el próximo año, que sería el domingo, por cierto, ya nuestro primer servicio, iniciando con el favor y la bendición de Dios. Que Dios les bendiga. Agradecemos sus oraciones, su apoyo, el amor que también Dios ha manifestado a través de cada uno de ustedes. Asimismo también a quienes nos han visto y han seguido estas prédicas a través de lo que va en este tiempo que hemos estado compartiendo. Esperamos que el Señor siga trabajando en su vida, que esta palabra pueda seguir siendo de edificación. Y le invito amablemente me pueda acompañar a realizar la siguiente oración. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, porque hasta aquí has sido fiel para con nosotros. Sabemos que tu gracia, tu favor, tus misericordias van a seguir renovándose en nuestra vida. No tenemos cómo pagarte tanta bondad, tanta fidelidad. Tan solo podemos rendir honor y tributo a tu nombre a través de alabanza, Señor, a través de acción de gracias, lo cual hemos venido a hacer en esta noche. Bendecimos tu nombre y suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Prepara todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida, de nuestra mente, que a través de tu gracia y que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, no solamente abriendo la palabra, sino abriendo también nuestro corazón para tu palabra. Ayúdanos a comprender, a obedecer, que tu palabra nos lleve a ti, Señor Jesús, y que podamos vivir para tu honra y tu gloria. En Jesucristo, amén. Acompáñame al Evangelio según San Lucas. Y vamos a retroceder un poco. Recuerden que el domingo hablamos del capítulo 22, pero ahora vamos a un poquito atrás, al capítulo 19. Es una historia conocida. Vamos a meditar brevemente en este pasaje. Tiene mucho que se puede decir al respecto, pero solo quiero enfocarme en algunos aspectos importantes del texto. Dice la bendita palabra de Dios. Es Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta noche, y la última prédica quizá de este año, desafiarle, animarle más que nada, para que podamos, así como hemos estado hasta este día, buscando con esmero la presencia, el favor de Dios, que podamos continuar haciéndolo. La historia que hemos leído, una historia muy conocida. El título de esta enseñanza, de hecho, es Jesús ofrece la mejor vida. Jesús ofrece la mejor vida. Es una historia muy pertinente. La experiencia de Zaqueo de su encuentro con Jesús brinda una historia llena de esperanza para todos aquellos quienes necesitamos iniciar con esperanza, con una vida renovada, el tiempo que nos resta. ¿Qué caracteriza la nueva o la mejor vida que Jesús le ofrece al ser humano y que está ejemplificado en la vida
de Zaqueo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar a dónde le han llevado sus pasos en este año, sus decisiones. De todo este tiempo que ha transcurrido, ¿qué le gustaría haber hecho distinto? Sentarse ahora y decir, han pasado 364 días, en los cuales, pues donde estoy, quizás hay una parte de satisfacción en mi vida, pero no está la plenitud que uno quizás anhela. Plenitud que solamente vamos a poder encontrar en Jesucristo. Esa plenitud, sin duda alguna, yo no sé si usted acostumbre, pero año con año, por lo menos hacer un pequeño inventario, porque hay situaciones que no son cuestión de calendario, como le he dicho en alguna ocasión. Es cuestión del trato de Dios que va a lo largo de varios años, a veces incluso décadas. Pero si hoy es el año, o si este año fue un año especial para algunos de ustedes, lo fue porque Dios ha contestado oraciones de décadas. Eso es muy significativo. Hacer el inventario y decir, ¿valió la pena invertir esas décadas orando, suplicando? Cuando uno ve el resultado, diría el escritor de Proverbios, que el deseo cumplido es un manantial para el corazón. Por supuesto que lo vale, y lo vale muchísimo. Hoy quiero hablarle entonces de la mejor vida a la cual Jesucristo le invita a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a poder anhelar, aspirar. Les publiqué en la tarde una imagen de esas que se encuentran en internet, que decía, lo voy a parafrasear: el peor éxito que puede tener una persona es llegar a que le vaya bien en cosas en las cuales no son gratas a los ojos de Dios. Así hay mucha gente, y la historia de Zaqueo es un ejemplo particular de eso. A Zaqueo le iba muy bien en la vida, pero no en aquello que le agradaba al Señor. En aquello que le agradaba al Señor, Zaqueo tenía una vida desordenada y perdida. Sin embargo, qué maravillosa noticia la que Jesús mismo dice al final de este pasaje, en versículos 9 y 10. La salvación llega, Él es la salvación. La salvación llega a la casa de Zaqueo, no sin antes haberlo encontrado en el camino. Esta es una historia maravillosa. Yo hace poco, en este año les compartí una breve reflexión. Yo cuando leo esta historia, es una historia muy significativa por los detalles que tiene. Permítame explicarle. Jesús ofrece una mejor vida y vamos a desglosar la vida de Zaqueo, por lo menos en lo que indica Lucas, de forma breve. Hay 3 cosas que Dios le ofreció a Zaqueo. Y qué bueno fuera que en eso invirtiéramos, que nuestra vida, no solo se invirtiera, sino que trabajara en estas cosas, recibiera de Dios estos regalos. Hay 3 cosas que Dios le ofreció a Zaqueo, que fue mejor que cualquier cosa que Zaqueo tuvo en su momento o que pudo haber anhelado fuera de Jesucristo. En primer lugar, la vida que ofrece Jesús es la mejor porque es una vida de verdadero gozo. Cuando uno lee este pasaje, dice, Jesús está entrando por Jericó. La actitud de Jesús al entrar por Jericó es una actitud ¿sabe por quién fue Jesús a Jericó en particular? Dentro de varios, fue por Zaqueo en particular. A él fue a buscar. Él era alguien que estaba lejos de Dios, pero que tenía un anhelo. Cuando Zaqueo se entera quién es Jesucristo, parte de la historia nos dice que hace todo lo posible por encontrarse con Jesús. Pero mire cómo son las cosas. Jericó es un lugar que bien pudo haber desviado muy de joven el corazón de Zaqueo. Una persona bajita en aquel tiempo, al igual que ahora, a veces sufren mucho por la cuestión de las burlas, por las cuestiones sociales. No era mejor tiempo para Zaqueo el día de hoy si él existiera como tal. No era mejor tiempo. Pero trató de compensar una cuestión física. De hecho es interesante los vocablos griegos que se utilizan. Mikros, dice, Mikros es pequeño. Zaqueo era alguien realmente bajo en relación al promedio. Y eso que los judíos no son tan altos generalmente. Pero imagínense si aún en promedio como son los judíos, y todavía decir que alguien era bajo entre ellos, era una cuestión difícil. Zaqueo era alguien que necesitaba verdadero gozo. Jericó era un lugar muy próspero.
Era una vía de acceso comercial para varias zonas, una de ellas Jerusalén, muy rica en flores, en dátiles. Era muy famoso Jericó por sus dátiles, pero también era muy famoso por el ungüento que sacaban del bálsamo. Había muchas balsameras, de hecho le llamaban la ciudad de las palmeras. Se dice que Marco Antonio, el que estaba enamorando a Cleopatra, le regaló de modo simbólico la ciudad de Jericó. Por ser una ciudad hermosa, se lo dedicó como regalo a Cleopatra. Era un lugar próspero, hermoso, y allí vivía el pequeño Zaqueo, rico, por cierto, dice la Escritura. ¿Cómo no va a ser rico si es una zona importantísima? Es hablar diría, en cuestión económica, es decir, él vivía como en una zona, por decirlo de alguna manera, en cuanto a importancia económica y política y social. Era como que viviese en la capital de, ya sea Monterrey, Guadalajara o aún la propia Ciudad de México. Tenía ese grado de importancia en todo el territorio de Palestina. Sin embargo, vivía una terrible ironía Zaqueo. No era feliz con lo que tenía. Alguien pudiera decir, si yo tuviese dinero, tuviese esto, tuviese lo otro, sería la persona más grata y feliz del mundo. No es cierto. El dinero no da la felicidad. Alguien dijo con mucha razón por ahí, en son de broma, el dinero no es la felicidad, pero cómo se le parece, dice. Pero ni se le parece ni es. Zaqueo tenía todo el dinero del mundo que él se pudiera imaginar. En su profesión escaló hasta lo más alto. Él habrá pensado tratar de compensar todo lo que socialmente le amargaba la existencia a través de conseguir el más alto nivel en su trabajo. Lo consigue, pero algo no se llena el corazón. Consiguió todo el dinero que quiso, no le llenó el corazón hasta que Jesús llegó. Jesús es la causa del verdadero gozo. Vivía sin satisfacción plena. Eso es algo que el ser humano va a vivir sin Dios. Nunca va a encontrar la satisfacción plena, ni en el dinero, ni en las profesiones, ni en las posesiones, ni nada que este mundo pueda ofrecer puede darle el verdadero gozo. Una prueba de ello es Zaqueo. Por cierto, si lo dijéramos en español como verbo, su nombre, Zaqueo, el que saqueaba, eso era él, era un tranza. Para llegar a la posición, dice el escritor, era jefe de los tranzas, como lo eran los publicanos, los cobradores de impuestos. Roma les decía, el impuesto para tales cosas es tanto. Yo al año quiero que tú me recaudes tanto, y lo que tú puedas conseguir sobre esa cantidad es tuyo. A mí dame tanto y que a ti te toque lo que tú puedas sacar. Entonces, ¿qué sucedía? Inflaban los costos, inflaban los impuestos. Una parte para Roma y la otra para la bolsa de los publicanos. Ahora, si un publicano comúnmente se llevaba una buena cantidad, ¿cuánto creen que se llevaba el jefe de los publicanos? Él era el cabecilla, él se llevaba más. Ahora, hay algo interesante en todo esto. No toda la fortuna de Zaqueo era deshonesta, porque de lo contrario Jesucristo no hubiese admitido que donase la mitad a los pobres. Una parte la ganó de forma honesta y otra parte la ganó de forma deshonesta. Zaqueo vivía contrario a su nombre. ¿Saben qué significa Zaqueo? Viene, por cierto, del hebreo, se traduce al griego, pero Zaqueo significa puro y justo. Qué ironía que un tranza, un ladrón, tenga un nombre tan significativo, el puro y el justo, y es el más tranza de todos. Eso es una ironía. Iba en contra de su nombre, no le satisfacía el dinero, aunque tenía un puesto de mucha importancia. Sin embargo, era un pobre rico, porque su corazón no tenía gozo, no tenía satisfacción. ¿Qué pudo haber llevado a un hombre como este a hacer semejante acto? El odiado y despreciado Zaqueo. ¿Por qué digo esto? Dice que la gente no lo dejaba. A ver, si usted lee el pasaje, dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, muy rico por cierto, se esmeraba, procuraba, la misma palabra que va a utilizar Jesús cuando dice el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. El verbo que utiliza Lucas para decir Jesús busca al perdido es el mismo verbo que dice Zaqueo busca al que lo está buscando, a Jesucristo. Con tanto empeño, no lo deja la gente, no se rindió. Algo le movía el corazón. Él sabía
que en Jesucristo, dice, procuraba con todas sus fuerzas. Seguramente se puso a pensar, si la gente no me deja acercarme a Jesús, ¿sabe por qué la gente no dejaba que se acercara a Jesucristo? Decían, ¿cómo alguien como él puede estar cerca de alguien como Cristo? Son los polos opuestos. Jesús es un hombre santo y este es el hombre más ladrón y perverso de este lugar. No lo dejaban. Y dice que se le ocurrió una idea. Algo que tenía Jericó era que varias de sus vías principales tenían plantados árboles de sicomoro en las orillas. La ciudad era tan próspera, era tan hermosa en cuestión de vegetación, que a las orillas de las calles tenían los árboles para en parte dar sombra. Entonces alguien que entraba se podía tomar la posibilidad de reposar. Lo que Zaqueo ve es una oportunidad para encontrarse con Jesucristo. Algunos dicen que Zaqueo muy probablemente se subió a escondidas. Dice que cuando ve que no puede, se adelanta, sube al árbol y desde el árbol ahora sí puede ver a Jesucristo. Lo que no sabe es que Jesucristo ya lo había visto antes. Jesucristo ya lo tenía. Pero ¿cómo es que él se pudo bajar de su nivel, de su posición y hacer un acto de un niño? Porque eso es lo que está haciendo. Bien dice Jesús que aquellos que heredan el reino de los cielos son los que se comportan como un niño. Una persona adulta, si usted o yo hubiésemos sido, quizás si la gente no nos deja ver, nos damos la vuelta y decimos, bueno, al menos lo intenté. Yo quise, pero no se pudo. Zaqueo no fue así. Algo le decía en su corazón que lo que él tanto anhelaba y no tenía, lo iba a encontrar en Jesucristo. Se sube al árbol sin importarle nada y ahí donde está, Jesús lo encuentra. Jesús es la causa del gozo de Zaqueo. Mire que sigue diciendo el escritor. Se esmera en buscar una manera de ver a Jesús. No se rinde, con todas sus fuerzas, su razón, su entendimiento, su creatividad, su imaginación, como si fuese un niño, se sube a aquel árbol. Esa es la actitud que debemos tener para buscar a Jesucristo. Eso es lo que Jesús busca de nosotros también y quiere incentivar en nuestras vidas. ¿Quiere usted encontrar el verdadero gozo? No se rinda de buscar al Señor. Lo va a encontrar en Jesucristo. Pero esmérese, ponga todo su empeño, entréguese a ello. Jesús es la diferencia para el gozo. Dice el escritor bíblico que procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Se sube al árbol. Cuando Jesús llegó, dice, ¿a qué lugar? ¿A cuál lugar? ¿A donde está Zaqueo? Mirando hacia arriba. ¿Cómo Jesús vio a Zaqueo si toda la gente lo apretujaba? Si era bajito. Es que Jesús antes de llegar a Jericó ya sabía que iba por Zaqueo. Ya sabía que iba por él. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, aquel que quería mirarlo fue mirado por aquel que buscaba. Zaqueo quería mirar a Jesús, pero Jesús estaba mirando a Zaqueo. Es iniciativa de Cristo. Eso es lo que debemos entender. Alguien pudiera decir, si Zaqueo no se sube al árbol, Jesús no lo iba a encontrar. Jesús lo iba a encontrar de una u otra forma, porque iba por él. Por él fue. Pero es el gran amor, el tierno amor de Jesucristo que hace que se acerque en aquel lugar, se detenga, mire aquel árbol y le diga a Zaqueo las palabras más hermosas que él pudo haber escuchado. Bellas palabras de vida cantamos. Esas eran palabras de vida para Zaqueo. Jesús mira hacia arriba, lo vio y le dijo, por nombre, Señor, tú me llamas por mi nombre, dice el canto. Por nuestro nombre nos llama el Señor. Le dijo, Zaqueo, baja rápido, desciende, porque hoy es necesario que yo pase el tiempo contigo, que yo tenga comunión contigo, que yo vaya a tu casa. Esas palabras golpearon y motivaron tal el corazón de Zaqueo. Fue una invitación irresistible. Él era despreciado y un rezagado social, rico pero rezagado. Hay lugares a los que la gente aspira y llega, que cuando llega debido a la deshonestidad y a las malas formas de proceder, ¿sabe qué? Llegan solos. No se trata de llegar solos. Cuando uno hace las cosas de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Cristo, lo más seguro es que uno llegue al éxito y a la cima de su carrera, pero llegue solo y llegue después de haber trapeado el piso y barrido el piso con varios. Entonces, ¿sabe qué? Se llega solo y se llega rezagado, triste, odiado muchas de las veces, envidiado. Su propio pueblo lo desprecia. Los romanos lo quieren porque produce dinero, pero su gente lo desprecia. Por eso dice, pues cuando Jesús le dice, bájate porque voy a ir a tu casa, en un 2x3,
Verso 6, entonces él se bajó muy rápido, y esa expresión, no había gozo antes de que Jesucristo le dijera, voy a estar contigo. El gozo nació con la presencia y la invitación de Jesucristo. La invitación de Jesús a pasar por Jericó fue irresistible para Zaqueo. Desde que Jesús llega es una invitación. Necesita mayor invitación. Si usted ve obrar a Dios en la vida de otras personas, es una invitación que Dios le está haciendo a usted también. Llega Jesucristo, le invita a Zaqueo. Zaqueo hizo todo lo posible por encontrarse con Jesús. Y Jesús compensa esa acción, lo invita para quedarse con él en su propia casa. ¿Sabe que Jericó era un lugar donde vivían muchos sacerdotes? La gente quizás pensó, si Jesús el maestro se va a quedar en Jericó, va a escoger la casa de algún sacerdote. Pero qué sorpresa, escogió al hombre más odiado de la zona, el de dudosa reputación. A él escogió para vivir en su casa, para pasar ese tiempo que iba a estar en Jericó. Jesús invitó a Zaqueo para quedarse en casa. Al recibir a Jesús, esa fue la causa del gozo. El gozo nace de encontrarse con Cristo. El gozo nace de escuchar las palabras de Cristo. El gozo nace de invertir tiempo con Cristo. Sin Cristo no hay gozo, ni dinero, ni posición. Cristo es la causa del verdadero gozo. Eso es lo primero que le ofrece. Era un hombre sin gozo, y cuando se encuentra y escucha de Jesús, su propio nombre, Jesús le dice, bájate, voy a estar contigo. Le produjo un gozo que nunca había experimentado en su vida. ¿Quiere usted experimentar el gozo en lo que va del año, en lo que el año le depara? Encuéntrese con Jesús. Acéptele, tómenle la palabra a Cristo cuando Jesús le dice que quiere pasar tiempo con usted. Acéptele la invitación, no se va a arrepentir, va a encontrar el gozo más sublime que haya encontrado en su vida, el gozo que nunca ha tenido quizás, o si lo experimentó y lo perdió, puede recuperar en Cristo Jesús ese gozo. Esa es la invitación, la primera cosa que Jesús le ofrece. Pero no solo eso, Jesús también le ofrece a Zaqueo una vida de generosidad. No sabemos si era tacaño, pero lo que sí era codicioso y ambicioso. Porque no se llega hasta la punta más alta de ser jefe de cobrador de impuestos sin amar desmedidamente el dinero. Es una posición en la cual se necesita amar el dinero con todas las fuerzas, y aún si implica despreciar a la propia gente, se ama el dinero y se desprecia a los demás. Así escaló Zaqueo. Pero Jesús le ofrece una vida de generosidad. ¿Generosidad para quién? Para los demás. Una persona ambiciosa, codiciosa, es perjudicial para su comunidad. No es favorable que los codiciosos reinen y dominen en una comunidad. Lastiman, hieren. Lo voy a decir de esta forma. Uno de ellos quizás diría, un cobrador de impuestos en cierta forma moderno tiene ligero parecido, no total, pero sí tiene un ligero parecido a los usureros. ¿Qué concepto tienen los usureros? Bueno, es gente que se aprovecha de gente necesitada, gente que abusa de otro. Porque ¿qué usurero ayuda por, ahora sí que caridad? Ninguno. Lo hacen por amor al dinero, no por amor a ayudar a la gente. Bueno, ellos son una pequeña muestra. Zaqueo era peor que eso. Era mucho peor. Vivía practicando la codicia. Cuando la gente dice, versículo 7, al ver esto, al ver que Jesús se dirige por nombre a Zaqueo, al ver que Jesús le hace una petición muy particular a Zaqueo, ver el ánimo y el corazón y ver correr a aquel hombre perverso, verso 7, al ver esto, todos, al menos los que estaban ahí, todos, no dice unos cuantos, absolutamente todos los que estaban buscando a Jesucristo, murmuraban, diciendo que había entrado a posar, dijeron, escogió al peor de todos. ¿Qué necesidad de Jesús de asociarse con gente como de esa calaña? Todos. ¿Se imaginan qué es tener sobre sus hombros el mal concepto de toda su comunidad? Que todo el pueblo hable mal de usted porque usted ha dado un mal testimonio en su forma de proceder, y más relacionado al dinero y al daño que hace a las familias, el abuso, la codicia, la usura y todo este tipo de cosas. Eso lastima mucho a las familias.
Así como el chisme y otras cosas, el mal manejo del dinero lastima comunidades, lastima naciones, lastima países. La corrupción, los cobradores de impuestos eran amantes de la corrupción. Era un hombre jamartolos, dice el griego. La gente dice, es un hombre que se dedica al pecado. Eso significa un hombre pecador. Todo lo que hace es malo. Todo lo que hace es chueco. Tiene un pésimo testimonio. Practicaba la codicia y la deshonestidad. Ni tenía el más mínimo cuidado ni por sus vecinos ni por los pobres. Ese era Zaqueo. Así era. Eso significa jamartolos, hombre pecador. Es un modo de expresión que le llaman hebraísmos. Es un hebraísmo. Es una forma de decir, todo lo peor que usted se pueda imaginar es Zaqueo. Tranza, ladrón, descuidado, no le importa a nadie, es Zaqueo. Y ahí escogió Jesucristo. Es una vida que demuestra ironía. Le pusieron un nombre muy bíblico, pero tenía un pésimo testimonio, un pésimo carácter. La mayoría catalogaba a Zaqueo como un hombre dedicado al pecado. Eso es hombre pecador. Un hombre tranza, mentiroso, descuidado de la sociedad, perjudicial para su propio pueblo. De hecho, los publicanos eran considerados traidores y extorsionadores de su propia gente, porque le sacaban el dinero, no a punta de pistola, sino auspiciados por la propia autoridad romana. Pero al fin y al cabo cobraban una parte justa que iba para ellos, pero le inflaban también una parte injusta. Cobraban lo justo y lo injusto en un solo paquete. Jesucristo llega y le ofrece a Zaqueo una vida distinta. Mire qué dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, ¿después de qué? De escuchar, de convivir, de recibir el amor de Jesucristo. Jesucristo le demuestra un amor a Zaqueo que él no puede resistir. Todos lo desprecian, todos murmuran, todos lo critican. Jesús es el único que le abrió los brazos, confió en él, fue a su casa, dejó que lo recibiera, lo trató de una forma tan digna que Zaqueo no puede resistir ese gran amor. El gran amor de Jesucristo por él, un perdido, un hombre de pecado. ¿Cómo es posible que alguien me pueda recibir, llamar y tratar con tanta dignidad como Jesucristo lo ha hecho? Conquistó de tal manera su corazón que luego se levanta, verso 8, y le dice, entonces Zaqueo puesto en pie, no es fácil lo que está haciendo ante su comunidad, porque no él solo está comiendo, hay mucha gente mirando alrededor lo que Zaqueo está haciendo con Jesús. Hay gente que sin duda alguna él habló, no comió solo, ningún publicano comía solo, estaban rodeados de amistades siempre. Lo más probable es que Zaqueo, al igual que otros publicanos lo habían hecho, como lo hizo Mateo, cuando recibió la invitación no se quedó sola con ella, invitó a otra gente a su casa, y en medio de ellos él hace algo que nunca se había atrevido a hacer: dar la cara y decir, yo fui todo eso, pero no más, se acabó. He aquí Zaqueo dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo, ¿a quién? Al Señor. Así empiezan los grandes cambios. La conversión no es algo que se testifique solo con palabras. La conversión es algo que se evidencia con hechos. Zaqueo se para y dice, no le dice a los pobres, les voy a dar la mitad de mis bienes. A Jesús le dice, porque así empiezan las cosas. Cómo uno se desprende de lo que más ama cuando encuentra un mayor amor que ese. Mire lo que está haciendo Zaqueo. Zaqueo tiene en su vida, su mayor amor es el dinero, hasta que se encontró con Jesucristo. Cuando se encontró con Jesucristo, ¿sabe qué hace? Hace esto, suelta el dinero y se agarra de Jesucristo. Dice, no más, el dinero no es más mi Señor es Jesús. Por eso se dirige con respeto, ya no es el maestro, es su Señor. Le dice, Señor. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, no podemos llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Si Jesús es el dueño de nuestra vida, se va a evidenciar en nuestros hechos, más que en nuestras meras palabras. Se evidencia en actitudes y conductas distintas. El encuentro y comunión de Zaqueo con Jesús transformaron su corazón. Ahora puede decirle Señor, y no solo decirle Señor,
La decisión de Zaqueo respecto a compartir la mitad de sus bienes con los pobres es para agradecer la presencia y el amor de Jesucristo. ¿Sabe a quién está buscando agradar Zaqueo? No a los pobres, no a su gente. Se dirige al Señor y le dice: por amor a ti, Señor, hago esto. Tú eres mi mayor amor, lo que tengo es tuyo y rindo la mitad de lo que tengo. Eso es generosidad. Alguien que le gustaba el dinero ahora puede desprenderse. Eso es conversión. Eso es distinto. Quiera Dios que nosotros nos encontremos en el camino la misma actitud, el mismo regalo que recibió Zaqueo, que amemos más a Jesucristo que cualquier cosa de esta tierra. Que nuestras manos den a manos llenas a Jesucristo primero. A Él se le dedican las cosas y Jesucristo se encarga de repartirlas como Él quiere. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ni un quinto daba y le quitaba a la gente. No daba, quitaba. ¿Y cómo es que ahora puede dar? Es que ahora puede dar porque ama más a Jesús que a sus riquezas. Antes amaba más a sus riquezas que a Jesucristo, pero ahora ama más a Jesús por sobre cualquier cosa. No solo eso, mire que sigue diciendo el texto: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y esa parte, y si en algo mucho probablemente, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Le explico algo referente a la ley. Y esta es la tercera característica, la vida que ofrece Jesús es una vida de verdadero gozo, es una vida de generosidad, pero también es una vida de justicia. Practicar lo justo, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Esa es el tercer regalo que Jesús le da. Le enseña a Zaqueo a través de su amor y comunión a vivir de manera justa, agradable a los ojos de Dios. No lo podía hacer Zaqueo si no era por Jesucristo. Hasta que conoció a Jesucristo entendió qué es vivir agradando a Dios. Y agradando a Dios para Zaqueo es amar más a Jesucristo que cualquier cosa sobre esta tierra. Y eso era su dinero. Zaqueo era una persona que practicaba la injusticia. Siempre cobró injusto. Nunca tuvo temor de Dios. Nunca vio por sus vecinos. A pesar de que todo esto que hacía, aunque Zaqueo vivía rodeado de gente, en medio de su gente, con un pésimo testimonio, ¿sabe qué? No le importaba porque amaba más las riquezas. Hasta que se encontró con Jesús. Jesús había dicho, Lucas 18:24, leo desde la Nueva Biblia Viva. Jesús dijo cuando se recuerda en el capítulo 18 de Lucas, se acerca a un rico y le dice a Jesucristo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, ya los he hecho desde mi juventud. Bueno, dice que Jesús le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que el hombre se entristeció porque era muy rico, y dice que se va con la carita hacia abajo. En vez de amar a Jesucristo, era mentira que hubiese guardado los mandamientos desde su juventud, porque si lo hubiese hecho, hubiese amado a Jesucristo por sobre su dinero. En cambio, amó más su dinero y se va con la colita con la cola entre las patas, diciendo: prefiero conservar mi riqueza que dárselo a los pobres y quedarme fuera del reino. Por eso dice Jesucristo más adelante: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y aquí tenemos a un rico entrando al reino de los cielos, a Zaqueo. Es un rico que Jesús les dice, cuando uno de sus discípulos dice: no, pues ¿quién se va a salvar? Y le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Zaqueo es la muestra posible, es el botón de muestra que dice: aquí está el poder del Dios Todopoderoso obrando en aquellos para los cuales es imposible salvarse. Zaqueo es ese rico que, a diferencia del otro joven, él sí pudo soltarse por amor a Jesucristo. Ese es Zaqueo. No es difícil cuando se confía en Dios.
Dios le enseña, Jesús le enseña a Zaqueo, no solo una vida de verdadero gozo, no solo una vida de generosidad, que es de ser útil para su comunidad, dejar de perjudicar a su comunidad, sino que le enseña una vida de justicia. Y es una justicia que se revela en actuar de acuerdo a los principios divinos. Cuando la Biblia llama justo a un personaje, Antiguo y Nuevo Testamento, está hablando de una persona que Dios le enseña su ley, la persona ama tanto la ley y a Dios mismo que decide empezar a imitar a Dios en su conducta, en amor, en misericordia, en paciencia, en bondad, benignidad y todos estos aspectos. Ese es un justo. Un justo es el que conoce a Dios y vive de acuerdo a lo que Dios pide y demanda de su vida. Ese es Zaqueo. Actúa de acuerdo a los principios. La vida que Dios le ofrece, que Jesús le ofrece a Zaqueo, es una vida que no se compara a lo que ha tenido. ¿Qué es lo que Zaqueo está disfrutando? Que Dios le abra las puertas de par a par y que lo reciba y que ponga sus ojos en él. Que Dios le abra los brazos, despreciado por su pueblo, pero los brazos de Jesucristo, si se arrepienten, se los abrió de par a par. No lo rechazó. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Si mis ovejas oyen mi voz, Jesús se hace cargo de ellas. Esta es una oveja que Jesús habla. Es la vida que Jesús ofrece, es la mejor vida, porque es una vida donde se disfruta del amor de Dios a manos llenas, porque es una vida donde el favor de Dios está disponible para nosotros, porque es una vida en la cual aprendemos a vivir agradándole en todo lo que hacemos. Eso es lo que está manifestando Zaqueo. Zaqueo hace algo que se llama en el Antiguo Testamento y que sigue vigente para todos nosotros como cristianos, se llama la ley de la restitución. La ley de la restitución decía lo siguiente, de acuerdo a Éxodo 22, a Levítico 6 y Números 5, dice lo siguiente: si usted le robaba a alguien con violencia, tenía que pagar 2 veces el costo, el doble. Si usted robaba sin violencia, pero no podía regresar lo robado, pagaba el 100% de lo robado más un 20% adicional, pagaba el 120%. ¿Qué está haciendo Zaqueo entonces? Zaqueo dice: voy a pagar 4 veces lo que robé. Está haciendo más de lo que la ley le pide. Él no robó con violencia, pero sí confiesa su pecado de que defraudó. Y si confesaba su pecado de defraudar, lo más que debería haber pagado es 120%, el total de lo que robó, más un 20% adicional. Si robó 100 pesos, pagaba 120 pesos, devolvía los 100 y le agregaba el 20%, que eso era un quinto, dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que tenía que devolver, pero Zaqueo no devuelve 20 pesos, devuelve 4 veces lo que robó. Dice: aquí está lo que te robé y te pongo 4 veces. Miren qué riqueza tenía ese hombre. ¿Qué rico se desprende de su dinero de esa forma? Solo alguien que ha encontrado el mayor tesoro de su vida, Jesucristo. Eso es lo que hace Zaqueo, restituye. ¿Sabe que nosotros como cristianos, decía uno de nuestros profesores del seminario, tenemos un mal como cristianos que se ha extendido, y más entre los latinoamericanos? Decía, él era un puertorriqueño viviendo en Estados Unidos. Dice: tenemos un mal, porque cuando hacemos un daño relacionado a un bien, ya sea dinero, un libro, algo que le pidamos prestado a otra persona, lo que a veces hacemos es decir: perdóname, no te puedo pagar o no te puedo regresar lo que me diste prestado, pero no regresamos ni las cosas. Dice: solo lo confesamos, pero no hacemos la otra parte. La ley de la restitución tiene 2 partes: confieso el pecado, pido perdón y pago de vuelta lo que dañé. Nosotros hacemos la primera parte, dice, y no hacemos la segunda parte. Y delante de los ojos de Dios, la ley de la restitución dice: si puedo pagar, pago, y debo pagar. No es decir: perdóname por lo que te hice, lo que te dañé, y darme la vuelta e irme como si nada. No, tengo que restituir el daño. Eso está haciendo Zaqueo. La ley decía eso, pero decía un quinto, que era el 20% o el doble. Cuando era con violencia es el doble, cuando no era con violencia pero se confiesa y se admite la culpa es 120%, el 100% del valor del objeto más un 20%, pero él dice 4 veces. ¡Qué amor tan grande! Eso es un corazón distinto. Está restituyendo
Le repito los pasajes: Éxodo 22, Levítico 6, Número 5, ahí dice eso. No es el mismo hombre. No es el mismo hombre que estuvo en el árbol de sicomoro. No es el mismo hombre antes de conocer a Jesucristo. Es un hombre totalmente distinto. La descripción de hombre pecador bien pudiera decir: él no soltaba ni un centavo a nadie. Pero ahora, ¿cómo puede desprenderse de semejantes cantidades? Es que su corazón cambió de Señor. Es que esa es la evidencia. Cuando Jesucristo llega, cuando Jesucristo ofrece gozo, cuando Jesucristo ofrece generosidad, el amor de Dios es más generoso con nosotros. Nada de lo que tenemos puede alcanzar siquiera la gran generosidad que Dios nos ha entregado al acercarse, al llegar a nuestros hogares, al renovar nuestras vidas, al curar nuestras heridas, al salvarnos, al salvar a nuestros hijos, a nuestra familia. Nada de eso se puede equiparar al gran amor de Dios. Todo lo que tengamos tenemos que rendirlo a sus pies, como lo hizo Zaqueo, y vivir de manera justa. Zaqueo se encuentra con Cristo y Jesús le ofrece una vida que le cambia a 180 grados. De un lado lo lleva al otro lado contrario. De ser un hombre codicioso, tacaño, tranza, lo pasa al hombre más generoso. No le importa quedarse corto en dinero con tal de agradar a Jesucristo, con tal de restituir, bendecir a su propio pueblo. Antes lo maldecía y lo maldecían, ahora es bendición para todos los demás. Era el que más perjudicaba y ahora es el que más ayuda, porque dona la mitad de sus bienes y le paga al que le robó 4 veces. ¿Cómo se llama eso? Nacer de nuevo. No es el mismo hombre, es un hombre distinto. Es un hombre que ha cambiado ideas, pensamientos, y ahora se refleja en conductas. Ya no vive igual, ahora vive para Jesucristo. Ahora entrega todo a Jesucristo. Efesios 2:10, leo desde la palabra de Dios para todos. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Dios ya tiene una agenda de buenas obras para nosotros. La cuestión es, ¿estamos atendiendo su agenda o tenemos nuestra propia agenda? Desde que nos convertimos en cristianos ya hay una agenda para nosotros. Esa agenda la hacemos. Zaqueo lo que hace de pararse y decir que va a donar en generosidad la mitad y pagar con la ley de la restitución, no lo hizo para ganar salvación, sino porque ya era salvo, se manifestó en su obra. Jesús no dice, ya es salvo por lo que está haciendo, dice, la evidencia de que es salvo es lo que acaba de hacer. Tiene un corazón distinto. Por eso Jesús puede decir en el verso 9 y 10, antes de eso voy concluyendo, el encuentro de Jesús con Zaqueo le causó tan profunda impresión que en respuesta a esto, aquel pequeño varón se levanta y afirma que aquí y ahora, estando delante de Jesucristo, dona la mitad de sus posesiones a los pobres. Eso es una ofrenda de acción de gracias, dice William Hendrickson. Concluyo con estos textos. Leo desde la palabra de Dios para todos. Lucas 19, versos 9 y 10. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La fe de Abraham, el amor de Abraham por Dios, se manifiesta en las conductas y actitudes, pensamientos y decisiones de Zaqueo. De ser alguien que quitaba, ahora es alguien que da. De ser alguien amargado, ahora es alguien que está lleno de gozo. De ser alguien que vivía practicando el pecado, ahora es el que más beneficia a su comunidad y a su gente. Ahora es el hombre más derecho y recto a los ojos de Dios porque se encontró con Jesucristo. Jesús bien puede decir, la evidencia de que su salvación ha llegado en una casa es que la gente actúa totalmente distinto a lo que fue antes. Ya no se comportan igual. Solo así se puede decir, ahí hay evidencia de que es un verdadero hijo de Abraham, es decir, una persona que manifiesta una fe genuina, un nuevo nacimiento genuino, cuando ya no se comportan de la misma manera que lo hacían antes
de conocer a Jesucristo. Y todo eso es porque, dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre, con todo su esmero, su cariño, su amor, su dedicación, vino a buscar a aquellos que estaban lejos, desubicados, fuera de, y los puso en su lugar que les corresponde, salvarlos. La salvación que de Dios tenemos, todos estábamos como Zaqueo. En Jesucristo encontramos 3 cosas que nos van a dar una mejor vida: gozo, generosidad y justicia. Que Dios nos permita vivir en el tiempo que nos resta, experimentando el gozo del Señor, su generosidad y su justicia. Va a ser lo mejor para nuestras vidas. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y si el Señor le ha puesto en el corazón decir y orar por alguien que vive amargado, que necesita gozo, de una persona que vive perjudicando a otros y que necesita desprenderse para disfrutar del amor de su familia, poner primero el amor de Dios y no el amor por las cosas. Si usted tiene a alguien en el corazón por el cual quiere interceder, ¿qué le parece si le pedimos al Señor? Señor, no solo a nosotros, permítele también a mi familia vivir experimentando ese gozo que solo viene de ti. Vivir esa generosidad de ti para que no se aferren a lo material y que a ellos no les amargue la vida, que no los haga odiar y despreciar a otros por estas cosas que se van a acabar un día. Mejor que sean personas útiles de bendición para otras, y qué mejor que vivan una vida derecha, que no perjudiquen, sino que sean gente que traiga alegría, dicha a otras, empezando por las familias. Señor, estamos delante de ti agradeciéndote. Gracias por tan maravilloso amor que vino a buscarnos. Así como Zaqueo estábamos perdidos en tantas cosas, oh Dios. Lo más que se podía decir de nosotros antes de conocerte que éramos los peores en lo que hacíamos, Señor. Quizá nadie daba nada por nosotros, Señor. Absolutamente nadie metía las manos siquiera por nuestras vidas, por el desorden, por la ofensa que teníamos para contigo. Y aún hicimos cosas indebidas, Padre, contra la gente quizá. Pero a ti no te importó todo eso porque sabías que estábamos perdidos, Señor. Tu amor, tu misericordia hizo que te acercaras a nosotros. Nos encontraste temerosos, amargados, solitarios, llenos de dolor, aún con aparente riqueza, pero éramos más pobres que nadie, Señor. Y tú conocías eso de nuestras vidas. Por eso te acercaste, nos ofreciste tu amor, nos llamaste por nuestro nombre, nos ofreciste tu amistad, tu comunión, tu amor, tu salvación, que no pudimos resistir tan maravillosa entrega, Señor. Tu amor fue tan precioso a nuestras vidas que nos atrajo a ti. Convenció de tal manera nuestro corazón que aquello que pensábamos que era riqueza para nosotros, como el apóstol Pablo ha dicho, ahora es basura con tal de ganarte a ti, Señor. Con tal de agradarte a ti, todo nos es basura, Señor. Nada tiene el mismo valor que tu amor, que tu misericordia, que tu favor. Por lo cual te honramos y te bendecimos. Ayúdanos a ser personas generosas. Que nuestro corazón no se ate ni se amargue, Señor, por cosas materiales, por dinero, por bienes. Antes bien que nuestro corazón te prefiera a ti por sobre cualquier cosa. Que lo que decidamos, elijamos, lo que pensemos esté relacionado a bendecir a otras vidas, Señor. Si hemos perjudicado, si hemos tomado decisiones que han sido perjurio para alguno de nuestros familiares, hoy queremos pedirte perdón y suplicarte, danos un corazón generoso. Ayúdanos a entender para qué has puesto todo lo que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a utilizar las cosas para bendecir, Señor, no para maldecir, no para traer dolor. Danos la sabiduría que le diste a Zaqueo, Señor, para rendirlo todo a tus pies, pues tú eres nuestro Señor. Ante ti rendimos todo absolutamente. Nuestra vida, nuestra salud, nuestras familias, todo absolutamente que sirva para tus propósitos, que bendiga a los que más necesidad tienen, que nuestras vidas sean de bendición para el que esté en necesidad, Señor, de la manera en que tú quieras hacerlo. Usa nuestras vidas para ello, Señor. Quizá no tenemos los bienes físicos como los tenía Zaqueo, pero rendimos delante de ti todo lo que somos y lo que has puesto en nuestras manos,
para que sea de bienestar al necesitado. Y ayúdanos también, oh Dios, a ponernos a cuentas claras contigo, si debemos o si tenemos que restituir algo. Por favor, pon en nuestras manos los recursos, el tiempo y la manera adecuada para hacerlo con aquellos a quienes debemos, Señor. Queremos agradarte y honrar tu nombre como nuestro Señor. Enséñanos a vivir en justicia, es decir, haciendo todo aquello que es agradable ante tus ojos. Cambia, transforma y renueva todo nuestro ser. Por amor a Jesucristo te lo suplicamos. Amén.